Una vez más, queridos estudiantes del programa de Maestría en Educación e Innovación de nuestra Universidad Benito Juárez, me alegra poderlos saludar, esta vez para compartir el resumen de lo que trabajamos en este módulo de bases psicoeducativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante este módulo pudimos compartir 3 unidades específicas, 3 unidades donde ustedes pudieron acceder al conocimiento y donde ustedes pudieron profundizar netamente frente a esas teorías desde la educación y desde la psicología, frente a los procesos de aprendizaje y frente a los procesos de enseñanza que tenemos que llevar como docentes a nuestros estudiantes. Voy a centrarme específicamente en 3 elementos o en esas 3 unidades de las cuales ustedes pudieron profundizar. Unidad número 1. Tuvimos la oportunidad de acercarnos a la educación a lo largo de la historia, la evolución de la educación. En un primer momento tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por la educación de la India y todas las teorías orientales de la educación. Tuvimos la oportunidad de acceder a la educación de los hebreos, a la educación griega y por supuesto a la educación romana. Y esta nos dio pie a pensar en toda la teoría de la educación occidental. Desde los griegos, desde los romanos y hasta nuestros días, nuestra teoría o nuestro evolucionar de la educación ha sido netamente desde una línea occidental. No por ello dejamos de lado en nuestra tarea y en nuestro análisis, en nuestra unidad, no dejamos de lado toda la educación oriental, sino que la retomamos, la miramos y desde allí surtimos toda esa base de la educación occidental. Comenzamos hablando de la escuela griega y recordemos cuando retomamos esos elementos de los antiguos, pero más que todo de las 3 grandes escuelas de los clásicos, la escuela de Sócrates, la escuela de Platón, la escuela de Aristóteles, incluidos el Academos y el Liceo, que fueron las grandes obras de la educación en la antigua Grecia. Recordemos que incluso tomamos el concepto de la instrucción griega como esa formación del ser, pero también del cuerpo. En ambas líneas, quien se formaba como griego tenía que formarse desde el cuerpo, pero también del espíritu. Tuvimos la oportunidad de adentrarnos un poco a ese pensamiento helenístico romano y a ese juego entre la mitología y la razón y cómo ese gran salto nos dio origen a los procesos educativos. Desde el pensamiento helenístico romano, desde el estoicismo, desde el epicureísmo, tuvimos la oportunidad de reconocer grandes escuelas de la filosofía, pero también grandes escuelas del pensamiento y la educación. No nos quedamos allí y dimos el gran paso en esta misma teoría a el pensamiento cristocéntrico, es decir, al pensamiento medieval. En el pensamiento medieval recordemos que la escuela se centró en ese trivium y en ese quadrivium propio del pensamiento religioso y del pensamiento teocentrista que desde la europea antigua nos dio origen a esos 2 movimientos. El primer movimiento que se llamó la patrística y el segundo gran movimiento del pensamiento medieval, la escolástica, donde justamente nos dieron la oportunidad de fundar las grandes universidades que han llegado hasta hoy. Fruto de esta escolástica vino ese gran humanismo que dio origen al Renacimiento y con el Renacimiento al pensamiento moderno, el pensamiento desde la razón. ¿Cómo nos adentramos a ese humanismo? Y aparecen grandes pensadores como Juan Amós Comenio con su didáctica magna hacia el siglo XVI. Y empiezan a aparecer humanistas que hasta hoy nos dan origen a muchas teorías desde la educación. Aparece mi amigo Piaget, aparece Pestalozzi, aparecen grandes pensadores que incluso nos han dejado un gran legado desde la educación. Estas teorías humanistas llegaron hasta hoy y hasta hoy hemos concebido diferentes paradigmas desde la educación. Esa fue nuestra primera unidad y que sé que la disfrutaron al máximo. Una segunda unidad, tuvimos la oportunidad de acceder a las diferentes teorías que desde la psicología nos han orientado los procesos educativos. Hablamos de Piaget, hablamos de Hessel, hablamos de Tordiche, que son grandes personajes que desde la psicología nos han dado origen y nos han dado pie a pensar en cómo enseñar. Desde Piaget, incluso desde Freud, desde sus teorías, hemos abordado las diferentes escuelas y los diferentes paradigmas para hablar de la educación, para hablar de cómo enseñar.
grandes personajes, Hessel, Piaget y Tordique, son los que nos van a dar origen a esas grandes teorías del aprendizaje que justamente más adelante abordamos en la unidad 3. No quisiera dejar pasar en este resumen de la segunda unidad cómo desde la psicología y cómo desde el reconocimiento, desde el conocer a nuestros estudiantes, podemos aceptar y podemos retomar diferentes momentos y diferentes formas de enseñarle a nuestros estudiantes. No se puede enseñar si no se ha reconocido y no se ha conocido al estudiante. Es preciso conocer cómo es el estudiante para desde ahí establecer formas de enseñanza a ese estudiante. Pasamos entonces, mis queridos estudiantes de maestría, a la tercera unidad o al tercer elemento que trabajamos en este curso y que hoy con este pequeño resumen quiero recoger para que nos quede en este espacio. Recuerden que trabajamos las teorías del aprendizaje y nos centramos en esas tres teorías fundamentales de Hessel, de Piaget y de Tordique. Pero nos centramos finalmente en esas teorías del aprendizaje significativo, más que del aprendizaje constructivo, más que del aprendizaje conductista, que son esas otras grandes teorías. Nos centramos y hoy llegamos a que desde lo que hacemos tenemos que centrarnos en ese aprendizaje que sea realmente significativo para nuestros estudiantes. Lev Vygotsky de alguna manera nos ilustró bastante frente a lo que tenemos que hacer como maestros para que realmente los aprendizajes de nuestros estudiantes sean significativos. Hoy, desde este espacio de construcción, quiero, apreciados profesionales, maestros y demás profesionales que hacen parte de este curso de maestría, que retomemos, que recojamos estos elementos aprendidos y que desde aquí podamos empezar a transformar la realidad de nuestras aulas de clase, podamos transformar la realidad de nuestros espacios de trabajo. Es innegable que desde lo que hacemos y desde estas teorías y desde lo que hemos analizado en este curso, podemos reconocer tres elementos. Uno, el aprender depende de las estrategias que yo como maestro imponga. Dos, lo que yo enseñe se va a aprender si es significativo para mis estudiantes. Y tres, ser maestro, eso que hago todos los días tiene que ser desde la pasión, desde la vocación y desde la formación permanente como seres, como maestros, para poder transformar la realidad en la que nos movemos. Apreciados estudiantes, muchísimas gracias por compartir este espacio, este curso que pudimos compartir de bases psicoeducativas del proceso de enseñanza y aprendizaje con nuestra Universidad Benito Juárez, que haya sido realmente un espacio de construcción de ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias y muchos éxitos en todas sus labores.